En esta presentación vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con taxonomías sobre los textos o documentos constitucionales. En realidad, este tema de los tipos de constitución o de la clasificación de las constituciones tiene un valor fundamentalmente didáctico, porque el efecto que tiene en último término nos va a permitir solo estar enterados de las diferentes tendencias que se presentan a nivel general en diversas experiencias en el globo. Eh, Como digo, la utilidad no es muy alta, pero nos permite tener un mapa y coordenadas para ubicarnos respecto de las diferentes constituciones en otros países, así como las diferentes constituciones en la historia de los procesos políticos en el mundo. Un primer intento de clasificación de las constituciones puede ser el que tenemos en la pantalla, que no es en sentido estricto el tipo de enfoque que se suele presentar en los textos de derecho constitucional. Podemos hablar de una constitución libidinal, esto es, cuál es el sentido general de los apetitos, de los deseos, de la cultura que tiene un país, hacia dónde va lo que la gente quiere o prefiere hacer y que define su constitución. En la antigüedad se solía dividir a los países en función de su ubicación en los hemisferios. Si estabas en el hemisferio norte, se suponía que tu cultura general te llevaba a tener una tendencia a ser más ordenado, más racional. Si estabas en el hemisferio sur, te llevaba a tener un temperamento mucho más cálido, mucho más sociable, mucho más afectuoso, mucho más expresivo. La libidinalidad de la Constitución te puede definir el tipo de Estado que puedes esperar de ese tipo de pueblo. Otro enfoque es el que te dirá que las constituciones son de naturaleza prescriptiva, vale decir, el tipo de constitución en el que no enfatizas en la cultura del pueblo, en la tendencia del ánimo, del temperamento, la naturaleza emocional del pueblo, sino en el documento en el que consta de manera positiva, es decir, por escrito, qué es lo que dicen los textos que debe ser tu ordenamiento, independientemente de cómo se viva ese ordenamiento. Por eso cabe señalar que este tipo de constituciones, las prescriptivas, tienen naturaleza hiperbólica, porque no deja de tener una dosis de exceso o de sobredeterminación respecto de lo que en efecto puedes encontrar en la práctica histórica y social de la vigencia de estas normas constitucionales. Otro tipo de constitución es el que se le puede llamar la constitución empírica, es decir, estamos hablando de cómo es que se organiza el poder de manera efectiva en una población. No estamos hablando de los pueblos, no estamos hablando de las tendencias, de las pulsiones, de los deseos que se manifiestan de manera colectiva en una sociedad determinada. Estamos hablando de la experiencia en la organización del poder político. Y una última eh, constitución es la que podríamos clasificar como una constitución ideal, vale decir, cómo es que entendemos que debe ser la constitución, cómo es que un pueblo, cómo es que un país diseña a sí mismo un anhelo de lo que debería ser su propia constitución. Según el tipo de régimen de gobierno, puede hablarse de diferente tipo de constituciones en función, como digo, del tipo de gobierno. Si estamos ante un régimen monárquico,
La monarquía puede ser una monarquía constitucional o una monarquía de derecho divino o una monarquía absolutista. Podemos hablar de una constitución republicana cuando el tipo de gobierno no depende de un monarca, sino que existe la participación del pueblo, se considera que el pueblo y la comunidad son los soberanos. Puede hablarse también de una constitución de carácter presidencial, parlamentario, semipresidencial o de presidencialismo parlamentarizado, que es como se clasifica a la constitución peruana de manera regular. De acuerdo al modelo ideológico contenido en el documento constitucional, en el proyecto de vida común de un pueblo, podemos identificar constituciones de naturaleza liberal, constituciones autoritarias, constituciones socialistas y constituciones conservadoras. Las liberales son las que van a tratar de reproducir los ideales de la Ilustración que se utilizaron para neutralizar el poder del absolutismo, es decir, como son constituciones en las que el énfasis se da en la parte orgánica de la constitución, es decir, cómo es que hay una estructura de separación de poderes, los mismos que deben estar equilibrados entre sí. Las constituciones autoritarias son aquellas en las que existe una composición de las instituciones o de los arreglos en el diseño que te lleva a generar la preponderancia del factor ejecutivo en el dominio del Estado. Las socialistas, por oposición a las constituciones liberales, son aquellas en las que el papel preponderante se da en la sociedad, a diferencia de las liberales, en las que el rol principal se le atribuye al individuo, se favorece la posición del individuo. En las constituciones socialistas existe una mayor dosis de intervención estatal, a diferencia nuevamente de lo que se prescribe en las constituciones liberales, y en las constituciones socialistas, por el contrario, lo que veremos será mayor intervención del Estado, en particular para favorecer la igualdad antes que la libertad. Las constituciones conservadoras, por otro lado, son constituciones que se basan fundamentalmente en un régimen de naturaleza liberal, pero son desde el punto de vista social mucho menos agresivas en el reconocimiento de los nuevos derechos y de las libertades del individuo. Se restringe la libertad y se prefiere el orden. Así como pueden distinguirse las constituciones liberales por oposición a las socialistas en cuanto a la libertad y la igualdad, la comparación entre las constituciones liberales y las conservadoras es una en la que tú adviertes mayor presencia de la libertad y en las otras la mayor presencia del orden en el propósito de organización del Estado. El siguiente punto que debemos ver en esta presentación es la clasificación de las constituciones, que como digo, también tiene un propósito fundamentalmente didáctico, más que de utilidad en la comprensión del funcionamiento del Estado. Sirve para entender ante qué tipo de constitución nos encontramos. Una manera de clasificar las constituciones es la que tenemos en la diapositiva. Pueden hablarse de constituciones originarias o constituciones derivadas, constituciones rígidas o constituciones flexibles, constitución material versus constitución formal, constituciones ideológico-programáticas versus constituciones utilitarias. Las constituciones originarias son las que han marcado un hito en la historia. Por ejemplo, son constituciones originarias la Constitución de los Estados Unidos de América, la Constitución francesa de los años 1971 o 1793. Son originarias también constituciones como la Constitución de Weimar o la Constitución mexicana, porque con ellas empieza una nueva etapa en el constitucionalismo, que es a la que se le llama el constitucionalismo social, en las que prevalece la posición de la sociedad
antes que la del individuo. Son, por oposición, constituciones derivadas, todas las que se emulan y se basan en un tipo de constitución originaria. Por ejemplo, la constitución peruana de 1979 es una constitución derivada fundamentalmente de un tipo de constitución como el mexicano, en el que hay mayor presencia eh, de una economía social antes que una economía de mercado. En segundo lugar, la diferencia entre constituciones rígidas y constituciones flexibles tiene que ver fundamentalmente con el papel que se presenta en el texto constitucional para el proceso de reforma de la Constitución. En las constituciones rígidas existen normas que te señalan cómo puede realizarse el proceso de una reforma constitucional de acuerdo a un candado que establece la propia Constitución, con el proceso de deliberación que puede tardar, como en el caso peruano, 2 legislaturas. Hay otros casos en los que, además del número de legislaturas, también, como en el caso peruano, te señala una mayoría preestablecida para que la reforma se produzca. En el caso del Perú, existe una metodología de reforma de la Constitución que tiene una doble vía: o se aprueba en 2 legislaturas con 2/3 del número de votos de los 130 congresistas, el número legal, 130, y si no se opta por 2 legislaturas con 2/3 de votos, cabe que se vote en primera legislatura con la mayoría absoluta del número legal, es decir, 66 votos, y que luego pase a referéndum para que la población se pronuncie respecto de la reforma constitucional. Las constituciones flexibles, a diferencia de las rígidas, son aquellas en las que la Constitución puede reformarse sin contar con un proceso más o menos tasado, que supondría que no se necesita un número de legislaturas, de deliberaciones o de votaciones determinado, y tampoco se exige una mayoría calificada para poder realizar la reforma de la Constitución. Las constituciones materiales son en realidad una referencia a cómo es que funciona una constitución determinada, por oposición a las constituciones formales. Las constituciones formales son el texto mismo de la Constitución. Te dice el texto cómo debes proceder. La Constitución material es cómo es que la Constitución material funciona en la realidad. Entonces, Constitución material es cómo funcionan los poderes en una sociedad a partir del texto constitucional, cuánto es lo que existe de apego al texto formal y cuánto es lo que nos separamos, porque el desarrollo de nuestro funcionamiento político nos lleva por un camino paralelo al que se señala en la Constitución formal. La Constitución formal, entonces, supone fundamentalmente cuáles son las normas, cuáles son las reglas que deben observarse para que se entienda que rige la Constitución. Por último, tenemos un tipo de constitución como el ideológico programático, que se opone a las constituciones de carácter utilitario. Las constituciones ideológico programáticas son las que tienen un sello claro en el propósito de la Constitución. Se crea la Constitución, se aprueba la Constitución para llevar adelante una ideología y de acuerdo a un programa determinado. Es decir, tú puedes advertir en el texto de la Constitución que la lógica de sus preceptos te lleva a vivir un tipo de ideología y un tipo de programa determinado, por oposición a las constituciones utilitarias, cuya naturaleza es fundamentalmente la de permitir que cualquier ideología pueda ser utilizada a partir de la formalidad de su texto.